Proverbios 8, 22 al 31. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras, eternamente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada, no había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo, cuando trazaba el círculo. Sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto, para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo, me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Jehová me poseía en el principio, Dios usó la sabiduría y la inteligencia en el diseño del universo. Si representamos la sabiduría como persona, entonces se puede decir que la sabiduría estaba con Dios en la creación. Al principio, antes de que existiera alguna vez una tierra, Dios usó la sabiduría para hacer algo de la nada. Una frase de Proverbios 8:22, Jehová me poseía en el principio, se convirtió en un apoyo clave para la enseñanza de un hereje influyente en la iglesia primitiva. Arrio de Alejandría habló por y promovió la idea de que Jesucristo no era Dios, como muchos modernos testigos de Jehová creen. Arrio usó este verso de la traducción griega de las Escrituras hebreas, que pone la frase así: el Señor me creó al comienzo de su camino. Arrio argumentó que Jesús es la sabiduría de Dios, y este versículo habló de su creación. Si fue creado, entonces Él tuvo un principio y no fue eterno, y si no fue eterno, Él no era Dios. Los errores de Arrio fueron muchos. En este pasaje en particular, exageró la forma en que la sabiduría en Proverbios 8 es Jesucristo. Es maravillosamente cierto que Jesús es la sabiduría de Dios, especialmente en su obra en la cruz, 1 Corintios 1, 20 al 24, y que Jesús se convirtió para nosotros en sabiduría de Dios, 1 Corintios 1, 30, y en Jesús están escondidos todos los tesoros de la sabiduría, Colosenses 2, 3. Sin embargo, es un error decir que Proverbios 8 describe a Jesús en una especie de correlación directa. Debido a que Jesús es Dios, Él tiene y expresa y demuestra la sabiduría de Dios, pero la mujer en Proverbios 8 no describe directamente a Jesús. Un segundo error y quizás más fundamental de Arrio en el pasaje fue traducir la palabra hebrea Cana como creada o nacida en lugar de ser poseída. Si bien es cierto que debe hacerse la idea de crear o dar a luz, en general se posee la mejor traducción. Podríamos decir, Proverbios 8 no habla directamente de Jesús en el sentido en que se refería a Arrio, y si lo fuera, Proverbios 8:22 no dice que Dios el Padre creó o dio a luz al Hijo de Dios. El verbo cana puede significar poseer o crear. Las versiones anteriores eligieron poseer, de lo contrario, podría parecer que Dios carecía de sabiduría y así la creó antes de que el mundo comenzara. Querían evitar decir que la sabiduría no era eterna. A Arrio le gustaba la idea de Cristo como el significado de la sabiduría y eligió crear como el verbo. Atanasio leyó me constituyó como cabeza de la creación. El verbo cana aparece 12 veces en Proverbios con la idea de adquirir. Los arrianos, que negaron la deidad de Cristo, apelaron a creado para probar que Cristo, la sabiduría de Dios, no era eterno. Pero nuestra preocupación debe ser con el significado normal de la palabra y con el sentido general del pasaje. Antes que los montes fuesen formados,
con belleza poética, Salomón consideró muchos aspectos diferentes de la creación y cómo Dios usó la sabiduría para diseñarlos y organizarlos todos. La sabiduría podría decir, con él estaba yo ordenándolo todo. La antigüedad de la sabiduría tiene una aplicación real y práctica. Si todo el orden creado se basa en la sabiduría de Dios, ir contra su sabiduría es ir en contra de toda la creación. Cuando pertenecemos a Jesucristo y caminamos en su sabiduría, toda la creación obra a nuestro favor. Si nos rebelamos contra su sabiduría y voluntad, las cosas empiezan a obrar en contra de nosotros, como lo descubrió Jonás cuando trató de huir del Señor. Cuando ponía al mar su estatuto, la sabiduría tiene en mente que el Creador estableció leyes inalterables u ordenanzas que establecen los límites de la tierra que el mar hostil no puede transgredir. Véase Job 38, 8 al 11. La energía caótica del mar opera dentro de límites estrictos. Me regocijo en la parte habitable de su tierra. El mundo creado está tan marcado por el diseño y el arreglo sabio y bueno de Dios que la sabiduría se regocijó en él. Especialmente, la sabiduría fue feliz con la creación del hombre de Dios, y mis delicias son con los hijos de los hombres. A veces pensamos que la creación del hombre fue un problema con el diseño y la creación del mundo. En cierto sentido, el hombre era el propósito de la creación.